Cuando imaginas al dinosaurio más peligroso que jamás existió, probablemente piensas en algo masivo. Dientes como dagas. Mandíbulas capaces de partir un cráneo de un solo mordisco. Un depredador tan grande que la tierra tiembla bajo sus pies. Nos han enseñado que el peligro se mide en toneladas. Que el terror prehistórico tiene la forma de una montaña viviente. Y durante décadas, esa historia nos pareció perfecta. Nos llenó las pantallas de cine, los libros ilustrados de nuestra infancia, los pasillos de los museos. Pero estábamos equivocados. Porque en el mundo real, el depredador más letal rara vez es el más grande. Es el más rápido. El más inteligente. El que caza en equipo, el que calcula, el que piensa 2 movimientos por delante de su presa. Y hace 110 millones de años, en lo que hoy es el oeste de Estados Unidos, ese depredador existió. Tenía el tamaño aproximado de un lobo grande, plumas recorriendo su cuerpo, y un arma en cada pata trasera que podía abrir a una presa en segundos. Su nombre era Deinonychus. Y cambió para siempre todo lo que creíamos saber sobre los dinosaurios. Si te quedas hasta el final de esta historia, es posible que nunca vuelvas a pensar igual sobre lo que significa ser un depredador mortal. Y si esta clase de historias te intrigan, si quieres descubrir más sobre el mundo que existió antes que nosotros, dame tu apoyo con un like y suscríbete. Porque este viaje apenas comienza. Capítulo 1. El mito del tamaño. Hay una razón por la que crecimos obsesionados con el Tyrannosaurus Rex. Una razón por la que durante más de un siglo, cada museo, cada película, cada libro sobre dinosaurios nos presentó al mismo villano gigante como el rey indiscutible del terror prehistórico. Porque cuando los primeros paleontólogos comenzaron a desenterrar huesos en el oeste americano a finales del siglo XIX, lo que encontraron los dejó sin aliento. Fémures más largos que una persona adulta. Vértebras del tamaño de un balón de baloncesto. Cráneos tan masivos que necesitaban varias personas para moverlos. Y así nació una idea simple pero poderosa: más grande significa más peligroso. Tiene sentido, ¿verdad? Si te enfrentas a 2 depredadores, uno del tamaño de un autobús y otro del tamaño de un perro grande, tu instinto te dice inmediatamente cuál es la amenaza real. Esa lógica se convirtió en la narrativa dominante. Los dinosaurios gigantes ocuparon portadas de revistas, protagonizaron películas, dominaron nuestra imaginación colectiva. El Tyrannosaurus se convirtió en el símbolo perfecto de todo lo que tememos. Fuerza bruta. Poder incontestable. Una mandíbula que podía ejercer una presión de varias toneladas. Cuando Hollywood necesitaba un monstruo, sabía exactamente dónde buscar. Pero hubo algo que pasamos por alto durante mucho tiempo. Algo que los científicos comenzaron a entender solo cuando miraron más allá del tamaño y empezaron a preguntarse cómo cazaban realmente estos animales. Porque el tamaño tiene un costo. Un depredador de 8 toneladas no puede esconderse fácilmente. No puede perseguir a presas ágiles a través de terreno denso. No puede cambiar de dirección con rapidez. Y definitivamente no puede permitirse el lujo de fallar muchas veces, porque cada movimiento consume una cantidad enorme de energía. Los grandes depredadores como el Tyrannosaurus eran poderosos, sí. Letales, sin duda. Pero también eran lentos en comparación con sus presas más pequeñas. Dependían de emboscadas, de ataques sorpresa, de aprovechar cada oportunidad porque no podían darse el lujo de persecuciones largas. Y ahí es donde la historia comienza a cambiar. Porque mientras el mundo estaba fascinado con los gigantes, algo mucho más interesante estaba enterrado en las rocas del Cretácico. Algo que esperaba pacientemente a que alguien hiciera las preguntas correctas. Capítulo 2. Deinonychus, el cazador que cambió todo. Agosto de 1964. Montana, Estados Unidos. Un paleontólogo llamado John Ostrom está excavando en una formación rocosa cuando sus manos tocan algo extraordinario. No es un hueso gigante. No es un cráneo masivo. Es una garra. Una garra curva, afilada como una hoz, del tamaño de un dedo humano. Y en ese momento, aunque Ostrom todavía no lo sabe, acaba de encontrar la pieza que faltaba en nuestra comprensión de los dinosaurios. Deinonychus. Su nombre significa garra terrible. Y cuando Ostrom finalmente logró reconstruir el esqueleto completo, lo que vio lo dejó perplejo. Este animal medía aproximadamente 3 metros de largo, pero la mitad de esa longitud era cola. Su peso rondaba los 70 kilos, menos que un humano adulto promedio. A primera vista, no parecía gran cosa comparado con los gigantes que dominaban los titulares. Pero Ostrom vio algo que otros habían pasado por alto. Vio la forma en que los huesos encajaban. La estructura de las patas traseras, largas y musculosas, diseñadas para la velocidad. La cola rígida, perfectamente equilibrada, que actuaba como un timón durante las persecuciones. Y sobre todo, esas garras. Esas garras terribles en el segundo dedo de cada pata trasera,
curvadas como hoces de 8 centímetros, retráctiles, mantenidas en alto mientras el animal corría para no perder el filo. Y entonces Ostrom entendió algo fundamental: este no era un carroñero torpe. No era un animal lento que esperaba las obras de otros depredadores. Deinonychus era un cazador activo. Un corredor. Un asesino preciso. Imagina la escena. Un bosque del Cretácico temprano, hace 110 millones de años. La luz del sol se filtra entre helechos gigantes y coníferas primitivas. El aire es denso, húmedo, lleno de sonidos de insectos y el llamado distante de herbívoros que pastan entre la vegetación. Y en medio de ese paisaje, silencioso como una sombra, se mueve un Deinonychus. Su cabeza está baja, los ojos fijos en su objetivo, un joven herbívoro que se ha separado ligeramente de su manada. El Deinonychus no se apresura. Espera. Observa. Calcula la distancia, el ángulo, el momento preciso. Y entonces, en una explosión de movimiento, ataca. Sus patas traseras lo impulsan hacia adelante a velocidades que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. No es la velocidad de un guepardo, pero en un bosque denso, entre árboles y vegetación, es más que suficiente. La cola rígida se balancea, manteniendo el equilibrio perfecto mientras gira bruscamente para seguir a su presa. El herbívoro intenta escapar, pero ya es demasiado tarde. El Deinonychus salta. En el aire, levanta una de sus patas traseras, la garra terrible desplegada como un cuchillo. Y cuando aterriza sobre el lomo de su víctima, esa garra se hunde profundamente, desgarrando músculo, buscando arterias, causando un daño masivo en segundos. Pero aquí está la parte que hace a Deinonychus verdaderamente aterrador: probablemente no cazaba solo. Cuando Ostrom excavó el sitio original, encontró múltiples esqueletos de Deinonychus cerca de los restos de un herbívoro grande. Eso sugería algo revolucionario para su época: comportamiento de caza en grupo. No tenemos certeza absoluta de cómo se coordinaban, si es que lo hacían. Pero la evidencia apunta a que estos animales, como los lobos modernos o las orcas, podrían haber trabajado juntos. Uno distrae. Otro ataca por el costado. Un tercero espera el momento de dar el golpe final. Eso significa comunicación. Significa estrategia. Significa un nivel de inteligencia que no encajaba con la imagen que teníamos de los dinosaurios como bestias estúpidas y primitivas. Y de hecho, cuando los científicos examinaron el cráneo de Deinonychus, encontraron algo fascinante: la cavidad cerebral era proporcionalmente grande para su tamaño corporal. No estamos hablando de un genio, pero sí de un animal con la capacidad cognitiva suficiente para resolver problemas, recordar territorios, reconocer patrones en el comportamiento de sus presas. Ostrom publicó sus hallazgos en 1969, y el mundo de la paleontología nunca volvió a ser el mismo. Porque Deinonychus demostró algo fundamental: los dinosaurios no eran los reptiles lentos y tontos que habíamos imaginado. Eran activos, probablemente de sangre caliente, capaces de movimientos rápidos y sostenidos. Y había más. El análisis de los fósiles sugería fuertemente que Deinonychus estaba cubierto de plumas. No las plumas de vuelo que vemos en las aves modernas, sino protoplumas, estructuras filamentosas que ayudaban a regular la temperatura corporal. Esto conectaba a los dinosaurios directamente con las aves, una idea que en ese momento era radical pero que hoy aceptamos como un hecho científico. Deinonychus no solo cambió nuestra visión de un dinosaurio específico, cambió nuestra visión de todos los dinosaurios. De repente, teníamos que reimaginar el Mesozoico completo. Ya no era un mundo de gigantes lentos moviéndose pesadamente a través de pantanos. Era un ecosistema dinámico, lleno de depredadores rápidos, inteligentes, letales en formas que nunca habíamos considerado. Y cuando Michael Crichton escribió Jurassic Park en 1990, aunque llamó a sus depredadores inteligentes Velociraptors por razones narrativas, en realidad estaba describiendo a Deinonychus. Steven Spielberg llevó esa visión a la pantalla grande, y de repente el mundo entero vio lo que Jon Ostrom había visto décadas antes: el verdadero terror no estaba en el tamaño, sino en la mente del cazador. Capítulo 3. El verdadero significado del peligro. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace peligroso a un depredador? Es una pregunta que parece simple, casi obvia. Pero cuando uno la observa con atención, se da cuenta de que es una de las preguntas más complejas que podemos hacerle a la naturaleza. Porque el peligro no es un rasgo único. No se mide en toneladas, ni en metros de altura, ni en la fuerza de una mordida aislada. El peligro es una combinación de factores que solo cobra sentido dentro de un contexto. Cuando observamos los ecosistemas modernos, aparecen patrones claros. Los depredadores que más impacto generan, los que moldean poblaciones enteras y cambian el comportamiento de otras especies, rara vez son los más grandes. Su poder no está en el tamaño, sino en cómo usan lo que tienen.
Piensa en los lobos. Un lobo adulto pesa entre 30 y 50 kilos. Es, individualmente, mucho más pequeño que muchas de sus presas. Un alce adulto puede superar fácilmente los 600 kilos. Y sin embargo, una manada de lobos puede derribarlo. No porque sean más fuertes, sino porque son más pacientes. Porque saben leer el terreno. Porque entienden el cansancio, el error, la oportunidad. Persiguen durante horas, prueban, se repliegan, esperan. Y atacan solo cuando saben que pueden ganar. O piensa en las orcas. Son grandes, sí. Pero su verdadero poder no está en su masa, sino en su mente. Las orcas aprenden. Enseñan. Transmiten conocimiento entre generaciones. Algunas poblaciones han desarrollado técnicas para crear olas que arrastran focas desde los témpanos de hielo. Otras han aprendido a inmovilizar tiburones blancos con maniobras precisas, casi quirúrgicas. No es fuerza bruta. Es inteligencia aplicada. Eso es peligro real. No es solo matar. Es controlar. Es adaptarse. Es entender el entorno mejor que cualquier otro animal que lo habita. Es la capacidad de cambiar de estrategia cuando las condiciones lo exigen. Y Deinonychus encajaba perfectamente en esa definición. No era un gigante, pero tampoco lo necesitaba. Era rápido, lo suficiente como para alcanzar presas ágiles. Era fuerte, lo suficiente como para derribar animales más grandes que él. Sus garras en forma de hoz no eran decorativas, eran herramientas diseñadas para sujetar, desgarrar y causar daño letal. Sus dientes, afilados y curvados, estaban hechos para cortar, no para triturar. Pero quizás su mayor arma no estaba en su cuerpo, sino en su mente. Un cerebro relativamente grande para su tamaño. Sentidos agudos. Capacidad de respuesta rápida. Y, muy posiblemente, comportamientos complejos que hoy solo vemos en depredadores altamente eficientes. Todo en Deinonychus estaba optimizado para un solo propósito, cazar con éxito. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda. Porque lo que Deinonychus nos enseña no es solo una lección sobre dinosaurios. Es una lección sobre cómo hemos entendido mal el pasado durante más de un siglo. Durante demasiado tiempo hicimos la pregunta equivocada. Preguntamos cuál era el dinosaurio más grande, el más fuerte, el más temible a simple vista. Pero la pregunta correcta siempre fue otra. ¿Cuál estaba mejor adaptado a su mundo? El Tyrannosaurus Rex lo estaba. Absolutamente. En su ecosistema, con herbívoros gigantes, con espacios abiertos y presas que requerían una fuerza descomunal, el tamaño era una ventaja decisiva. T-Rex no era un error evolutivo ni un exceso. Era la respuesta perfecta a su entorno. Pero Deinonychus también lo era. En bosques densos, en llanuras fragmentadas, persiguiendo presas medianas y pequeñas que eran demasiado rápidas para los colosos, Deinonychus era una máquina de caza precisa y letal. En ese mundo, el tamaño no era una ventaja. Era un estorbo. Y Deinonychus lo sabía, aunque no de forma consciente. Su cuerpo, su comportamiento y su mente eran la prueba. La evolución no busca hacer gigantes. No busca hacer monstruos. Busca hacer sobrevivientes. Y a veces, sobrevivir significa ser más pequeño. Más rápido. Más flexible. Más inteligente. Hay una lección ahí que trasciende la paleontología y se filtra silenciosamente hacia nuestra propia vida. Vivimos en una cultura obsesionada con el tamaño. Más grande es mejor, empresas más grandes, números más grandes, ambiciones más grandes. Y no hay nada malo en aspirar alto. Pero Deinonychus nos recuerda algo esencial: el impacto real no siempre viene de ser el más grande de la sala. Viene de entender el entorno. De conocer tus fortalezas. De saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Este dinosaurio, que apenas alcanzaba los 70 kilos, dejó una huella en la historia científica que pocos animales han logrado igualar. No porque dominara el paisaje con su tamaño, sino porque obligó a replantear todo lo que creíamos saber sobre los depredadores del pasado. Y hay algo profundamente poético en eso. Porque cuando John Ostrom sostuvo esa primera garra en sus manos en 1964, no estaba sosteniendo solo un fósil antiguo. Estaba sosteniendo una idea revolucionaria. La evidencia de que el mundo antiguo no estaba gobernado únicamente por gigantes lentos y torpes, sino por animales dinámicos, inteligentes y complejos. Estaba sosteniendo la prueba de que nuestras certezas, por muy sólidas que parezcan, siempre pueden ser desafiadas por una nueva evidencia enterrada en la roca. Y estaba sosteniendo un recordatorio silencioso pero poderoso, que el verdadero peligro, el verdadero poder, no siempre llega con un rugido que sacude la tierra y pasos que hacen temblar el suelo. A veces llega sin aviso. En silencio. En la forma de una sombra que se desliza entre los árboles. En el destello fugaz de una garra curva. En la mirada atenta de un depredador que no necesita ser el más grande. Porque sabe exactamente qué hacer a continuación.
Así que la próxima vez que pienses en dinosaurios, la próxima vez que alguien te pregunte cuál era realmente el más peligroso, tal vez no pienses de inmediato en el Tyrannosaurus Rex, en su tamaño colosal o en su rugido ensordecedor. Tal vez pienses en Deinonychus, en ese depredador que no necesitaba dominar el horizonte para dominar su mundo. En el dinosaurio que cambió para siempre todo lo que creíamos saber sobre la vida prehistórica. Un cazador ágil, silencioso, cubierto de plumas, con garras diseñadas no para exhibirse, sino para cumplir su función con precisión letal. Un depredador que nos enseñó una verdad incómoda pero fascinante, que la inteligencia, la coordinación y la estrategia pueden ser mucho más peligrosas que cualquier demostración de fuerza bruta. Porque, al final, el dinosaurio más peligroso no fue el más grande. Fue el que pensaba. Y quizá ahí es donde esta historia deja de hablar solo del pasado y empieza a hablarnos de nosotros. De los desafíos que enfrentamos hoy. De los riesgos que nos rodean. De las amenazas que no siempre llegan con estruendo, sino que avanzan en silencio, desapercibidas, precisamente porque no cumplen con la imagen que esperamos del peligro. A menudo subestimamos aquello que no parece imponente. Ignoramos lo que no hace ruido. Pasamos por alto lo que se mueve con inteligencia en lugar de fuerza. Y la historia natural está llena de ejemplos que nos recuerdan el costo de ese error. Por eso quiero dejarte una pregunta. Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Qué otros animales del pasado crees que hemos subestimado por no ser los más grandes? ¿Qué depredadores, qué especies, qué historias quedaron a la sombra de los gigantes simplemente porque no encajaban en nuestra idea de lo que debía ser temible? Porque bajo cada fósil, bajo cada capa de roca, hay relatos esperando ser contados. Historias que no siempre buscan impresionar, sino hacernos pensar. Historias que solo salen a la luz cuando hacemos las preguntas correctas. Y si algo nos enseña Deinonychus, es precisamente eso, que el conocimiento nunca está terminado. Que siempre hay otra capa más profunda. Otra interpretación posible. Otro descubrimiento capaz de cambiarlo todo. Esa es, quizás, la lección más importante de todas. Gracias por acompañarme en este viaje al mundo antiguo. Si esta historia te hizo mirar el pasado con otros ojos, si cambió aunque sea un poco tu forma de entender a los dinosaurios, compártela. Porque estas historias merecen seguir vivas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando un mundo que existió millones de años antes que nosotros. Un mundo que aún guarda secretos. Y que todavía está esperando ser comprendido.